Saludos y bendiciones, queridos amigos. Después de unos cuantos meses de no haberle dado continuidad a este pequeño canal de YouTube que creamos a propósito de la pandemia, donde buscábamos pues transmitir algunos mensajes de esperanza en esa época de encierro. Intentamos tener este contacto con ustedes a través de este canal de YouTube. Ahora queremos retomarlo con una serie de charlas que tienen que ver con charlas sobre la historia de la iglesia. Así es que con ilusión quiero invitarles a que se suscriban a este canal, a que le den seguimiento. Nosotros vamos a hacer el mejor esfuerzo por compartir con ustedes una serie de charlas de la mano de un especialista en materia de historia de la iglesia. Me refiero al doctor Carlos Freile. Muchos de ustedes quizá fueron alumnos de él, muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conocerlo, de leer sus libros, de estar en alguno de sus cursos. Así es que el día de hoy, a propósito de esta serie de charlas, vamos a compartir con ustedes varias de las enseñanzas que el doctor nos va a transmitir. Así es que queremos darles la bienvenida, queremos invitarles a seguirnos en las diferentes entregas que vamos a tener a través de este canal. Y lo que vamos a hacer en primera instancia, en este primer ciclo de charlas, es compartir con ustedes temas un tanto controversiales. Ya lo va a decir más adelante el doctor Carlos Freile, citando a Vittorio Messori, sobre las famosas leyendas negras de la iglesia. Es decir, una cantidad de malos entendidos, pero también una cantidad de historias que se han ido fraguando en torno a ciertos hechos claves en la historia de la iglesia, pero claro, cargados de malicia, cargados de odio en contra de la iglesia, y que creo que vale la pena irlos desmitificando. Sin más, queridos amigos, gracias por estar aquí, por estar viendo este video, por suscribirse nuevamente a este canal. Y les dejo pues con esta primera charla del doctor Carlos Freile. Los valores de nuestra iglesia. Nosotros vamos a hablar en estos lunes, primero, de lo que alguna vez Vittorio Messori, un famoso periodista, escritor italiano, llamó las leyendas negras de la iglesia, todas aquellas calumnias, falsedades, patrañas que se han lanzado desde hace siglos contra la iglesia. Hoy día voy a comenzar con una pequeña introducción para centrarnos en el problema y tocaré un tema actual, no de hace siglos, no de hace 1000 años, sino de estos días, de este tiempo, ¿verdad? Justamente para indicar cómo, aún delante de nosotros, en nuestra época, en donde es tan fácil informarse, se tergiversan los acontecimientos, se adulteran las ideas, etc. Bien, entonces con la venia de ustedes comenzamos. No se olviden que estamos en un ambiente también académico. ¿A dónde quiero llegar con esto? Nosotros podemos enfrentar la historia de la Iglesia desde dos puntos de vista que no están contrapuestos, más bien se conjugan entre ellos. El primer punto de vista es el académico, el profesional. Nosotros nos acercamos a la historia de nuestra iglesia de la misma manera que nos acercamos a la historia del Ecuador o a la historia, no sé yo, de la antropología, a la historia de la economía, lo que sea, vale decir de manera científica. Vamos a las fuentes, buscamos los documentos, investigamos, hacemos análisis, cotejamos, comparamos, etcétera. Nos dejamos llevar por nuestras simpatías o antipatías. Claro, todos tenemos nuestro corazoncito. Tenemos simpatías y antipatías también en la historia. Si ustedes me permiten, un ejemplo, a mí me cae muy mal Eloy Alfaro. No, me cae muy mal, ¿verdad? De tal manera que cuando trato el tema de Alfaro debo ser muy cuidadoso para no caer en
tergiversaciones debidas a mi perspectiva, a mi visión de las cosas. A lo mejor no soy imparcial, pero trato siempre de ser honesto, de ver lo que dicen los documentos, y eso primero. Bien, hace unos 140 años, el Papa León XIII, al abrir el archivo que se llama Archivo Secreto Vaticano, secreto no significa escondido, entre paréntesis, secreto significa privado, era el archivo privado del Papa, porque la gente oye archivo secreto, ¿qué cosas se guardarán ahí que no dejan ver? No es cierto. Todo archivo se va abriendo de acuerdo con las circunstancias, pero también de acuerdo con normas técnicas. No voy a ampliar eso, pero este rato el Archivo Vaticano está abierto para cualquier investigador. Basta que tenga credenciales académicas, tanto como profesional como estudiante, ¿verdad? No está cerrado. Lógicamente hay límites de tiempo. Todo archivo se va abriendo de acuerdo a un tiempo para poder organizar, para poder clasificar, etcétera. No para esconder, no, sino para clasificar. Bien, León XIII decía algo que después la repitió el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? La Iglesia no le tiene miedo a la verdad. Por eso abrió el Archivo Vaticano. No le tenemos miedo a la verdad, porque nosotros sabemos que la verdad, como dice San Pablo, nos hará libres. Esta verdad está en los documentos, está en los archivos, está en los libros. Y nosotros constatamos que a raíz de la fundación misma de la Iglesia ha habido calumnias. Y en tiempo de los romanos, un Celso, escritor pagano contrario a la Iglesia, lanzó una serie de calumnias contra la Iglesia. Por ejemplo, que los católicos eran antropófagos. Claro, oía hablar del cuerpo de Cristo, del antropófagos. Y esto los católicos decían son como una masa de gusanos que se pasan entre ellos discutiendo quién es más pecador. Esta religión católica es solo para mujeres, niños y esclavos. Tengan en cuenta lo que eran mujeres, niños y esclavos en el mundo romano, ¿no? Que no es como ahora que las mujeres mandan, ¿no? Entonces, me parece a mí que con gran sabiduría de la actualidad, ya. En todo caso, de niños, mujeres y esclavos, es una cosa indigna del varón romano. Entonces, siempre ha habido calumnias, siempre. Pero desde la Reforma, como veremos un texto después de un ratito, la Reforma de Lutero, esto ha aumentado. Por eso, el cardenal Newman, San John Henry Newman, decía: el conocimiento de la verdadera historia de la Iglesia significará el fin del protestantismo. Porque muchas veces, muchos católicos, en muchas ocasiones, recalco los muchos, pasan al protestantismo porque son ignorantes. Por algo se dice, católico ignorante, seguro protestante. Primero, no saben la doctrina, o no sabemos. Y segundo, menos aún, saben la historia de su iglesia y se dejan lavar el cerebro por lo que dicen los enemigos. Por esto, les quiero leer lo que dice un historiador belga ya fallecido, que no era católico, pero era honesto, Léon Moulin. Léon Moulin fue un gran historiador medievalista, escribió varios libros sobre los monjes sobre todo. También fue un gran estudioso de la gastronomía, tiene un libro formidable sobre la gastronomía de la Edad Media, que es un tesoro, ¿verdad?, a quien le guste estos temas, relacionándolo también con los monjes, etc. Y él dice lo siguiente: háganme caso a mí, viejo incrédulo, porque él no era creyente, que sabe de qué habla. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber conseguido crear en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia, infundiendo en sus mentes la incomodidad, cuando no la vergüenza, por su historia. A fuerza de insistir desde la Reforma de Lutero hasta hoy, han logrado convencerles de que son los responsables de todos o casi todos los males del mundo. Les han paralizado en la autocrítica masoquista para neutralizar la crítica de aquello que ha ocupado su puesto.
Han dejado que todos les presenten las cuentas a ustedes. Cuenta muchas veces fraudulenta, sin casi discutir. No existe problema, error o sufrimiento en la historia que no se cargue contra ustedes. Y ustedes, con tanta frecuencia ignorante de su propio pasado, han terminado con creérselo todo hasta para apoyarlos, etcétera, etcétera, y más, ¿verdad? Pero en todo caso, en cambio yo, dice, no quiero saltar, agnóstico, pero historiador que busca ser objetivo, les digo que deben reaccionar en nombre de la verdad. Reaccionemos, pues, mis queridos amigos, en nombre de la verdad. No es solamente una apologética barata de la Iglesia, una defensa infantil, emotiva, no, es algo más, es mucho más. Entonces decía que nosotros partimos de los documentos, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Los protestantes suelen decir que el purgatorio fue inventado por el Papa San Gregorio Magno allá por el siglo V. Y esto ha hecho que varios católicos se hagan protestantes. Si ustedes van a las fuentes, se van a dar cuenta que se habla del purgatorio, no siempre con este nombre, no se olviden que los nombres pueden cambiar. Santo Tomás de Aquino decía que la fe no se dirige al enunciado, a la palabra, sino al contenido. La palabra puede cambiar. La palabra transubstanciación, por ejemplo, no se usaba en el siglo I. Tampoco se usaba la palabra misa. En latín solían decir domenica o domenicus a la celebración eucarística en esa época. Pero bueno, las palabras pueden cambiar. Pero ya hay la idea, hay el verbo purgar en decenas de fuentes anteriores a San Gregorio Magno sobre el purgatorio. Entonces, como historiador, ¿qué puede decir uno? Mire, yo como católico creo en eso, pero como historiador digo que no es verdad que se inventó en tiempo de San Gregorio Magno. La idea viene ¿desde cuándo? Desde San Pedro y San Pablo, y está antes en los libros del Antiguo Testamento. Entonces, investigando, uno puede ir a la verdad dentro de los límites humanos. Todas estas mentiras tienen diferentes formas de nacimiento, diferentes raíces. Por ejemplo, hay tergiversaciones. Se cambia algo, se modifica algún texto, pero también a veces hay eliminaciones malvadas. Se quita algo. Un historiador ecuatoriano, por ejemplo, publicó unos documentos de unos sacerdotes rebambeños del siglo XVIII contra la mita. Están contra la mita. Pero este señor publicó los documentos quitándoles algunos parrafitos, de tal manera que les hace decir lo contrario de lo que querían decir. Cuando a veces también basta cambiar una letra. Hubo en Quito un obispo que se llamó Pedro de la Peña, extraordinario obispo. Dice el obispo: yo ordené de sacerdotes mestizos. Transcribe este señor, enemigo de la iglesia: no ordené mestizos. Una letrita y cambia todo el sentido. Entonces, a veces hay tergiversaciones, a veces hay omisiones o se ocultan fuentes. Este documento va contra la tesis del autor, pues se lo esconde o se lo destruye, que también pasa. Y también hay falsificaciones. La historia de la iglesia está llena de falsificaciones. Por ejemplo, hay un texto que se llama Las Mónitas Secreta. Son supuestas órdenes, instrucciones dadas por el superior de los jesuitas, el padre Acquaviva, a los jesuitas de cómo, por ejemplo, convencer a las viudas para que dejen sus fortunas a los jesuitas, de cómo seducir a los jóvenes en el sentido positivo de la palabra para que se hagan jesuitas, lógicamente llevando su fortuna a la compañía. Hace años ya se demostró que son documentos falsos. Hace unos 4 o 5 años, una doctora italiana publicó un libro entero reafirmando con nuevas fuentes que las mónitas secretas son falsas. Sin embargo, aquí en el Ecuador, la Academia Nacional de Historia, a la cual me honraba en pertenecer,
publicó un libro y un señor publicó Las Mónitas Secretas, estas cosas como si fuera verdad. Y así podría citar miles de ejemplos. Todos ustedes van a hablar de la famosa papisa Juana, mentira podrida, inventada. Las bulas sobre el Papa Alejandro VI, inventadas, etcétera, etcétera. Pero hay también otro aspecto sobre el cual voy a volver más tarde, no ahora, sino en otras charlas, si ustedes me tienen paciencia, ¿verdad? Que es no solamente se miente sobre la Iglesia, sino que también se oculta lo que la Iglesia ha hecho de bien. Yo por eso quisiera también, después de este ciclo de charlas sobre las calumnias contra la Iglesia, las leyendas negras de la Iglesia, hablar también de los aportes de la Iglesia a la cultura occidental. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver también con nuestra cultura, de los ecuatorianos. La gran mayoría de personas ignora que las primeras gramáticas de las lenguas indígenas americanas, todas fueron escritas por sacerdotes, todas sin excepción. La primera gramática quichua, por un padre dominico, Fray Domingo de Santo Tomás, gramáticas perdidas en nuestro país de la lengua puruá, de la lengua cañari, también en el siglo XVI, sacerdotes. En México, igual. Los primeros libros impresos en América por Monseñor Sumarre, arzobispo de México, fueron textos en lenguas aborígenes, náhuatl, otomí, etc., porque él llevó la imprenta a México para imprimir libros en lenguas aborígenes. Y eso la gente no sabe. Ah, no, si la Iglesia quiso prohibir el quichua, decía un historiador ya fallecido, y prohibió que se hable en quichua. No es cierto. La primera gramática árabe, escrita por un sacerdote. La primera gramática tagalo de las Islas Filipinas por un sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso la gente no lo sabe. Ese deseo de también expresar la fe en la lengua de quienes la están recibiendo. Sobre eso voy a volver. Estas son 4 o 5 ideas sobre esta temática de cómo la Iglesia es atacada y nosotros tenemos que conocer nuestra verdadera historia, no con afán de pelear, sino para sentirnos más seguros, no en lo que creemos, porque creemos por gracia de Dios también, sino seguros en aquello a lo que pertenecemos. La palabra iglesia, como ustedes saben, viene del griego y significa asociación, comunidad, asamblea, pero no es cualquier tipo de asamblea, comunidad, sino una asamblea convocada por. Eclesía es eso, la asamblea convocada por, en nuestro caso, ¿por quién? Por Jesús, naturalmente. Entonces nosotros queremos ahora estudiar nuestra historia para también sentirnos, como decía Leo Mulán en lo que acabo de leer, no tan avergonzados por nuestra historia, no, qué vergüenza ser católico, no, puchas, digo, si hemos sido unos corruptos, unos perversos, todo lo malo viene de la Iglesia Católica. Una famosa feminista norteamericana decía, no hay institución que ha hecho tanto daño a la mujer como la Iglesia Católica. Y es al revés, como veremos también en alguna charla posterior, si ustedes, como digo, tienen la paciencia de regresar y no se van ahora desilusionados. Hecha esta primera introducción, como ustedes le han escuchado al doctor, pues ahora vamos a entrar ya en materia sobre el tema que compete a esta primera charla. El tema concreto tiene base en un hecho sucedido en mayo del 2021 respecto de las escuelas católicas para indígenas en Canadá. Todo este escándalo que se armó a propósito de unas supuestas tumbas que se encontraron de niños enterrados en fosas comunes y que se decía que son víctimas del abuso, de la crueldad de la Iglesia, y que el doctor Carlos Freile, como él lo dice, con argumentos científicos no apasionados, va a desmitificar, a aclarar y a enseñarnos con este ejemplo de cómo muchos otros hechos de la historia se han tergiversado con el afán de hacerle daño a la Iglesia. Como les dije al principio, quiero yo comenzar por algo que es moderno, actual.
no por algo de hace 1000 años o 500 años. Voy a hablar de las escuelas católicas para indígenas en Canadá. En mayo del año 2021, en Canadá primero, y después en prácticamente todos los periódicos importantes del mundo, salió una noticia en letras cubitales, ¿verdad? Grandes noticias, la televisión, etcétera, New York Times, Le Monde, El Corriere della Sera, Die Zeit, El País no se diga, todos ellos se han encontrado tumbas anónimas en antiguas escuelas católicas, tumbas anónimas de niños. Otra versión era, se han encontrado fosas comunes en estas escuelas. Centenares de cuerpos de niños sepultados de manera anónima, tumbas sin nombre, tumbas de niños que han muerto por los malos tratos, por la mala alimentación, por no haberles curado sus enfermedades, tumbas de niños, oigan bien, que habían sufrido abusos sexuales. Uno no sabe, entre paréntesis, como de una tumba se puede saber si sufrió abusos sexuales un niño de 3, 4 años, pero bueno. Y fue un escándalo universal. Los obispos canadienses pidieron perdón. Un grupo de miembros de las primeras naciones, como dicen en Canadá los indígenas, fueron a Roma, hablaron con el Papa y el Papa fue a pedir perdón a Canadá por estos niños muertos en las escuelas. Analicemos un poco la realidad. ¿Cómo se descubrieron estas tumbas? Vamos a ver. Una señorita recién graduada de la universidad, cuyo nombre no merece ser recordado, que sabía un poco de análisis de suelos, etcétera, pasó con unos drones que tenían radares especiales para analizar el suelo, los mismos que se usan en criminología para ver si hay cadáveres, no, pero no a ras de suelo, sino en drones. ¿Ya? Y esta señorita pasó por un terreno que queda frente a una escuela, y esa escuela ya no está en uso, ¿verdad? Está abandonada en Manitoba, y dijo, aquí hay unas 215 tumbas. Este número ha sido cambiado, en otros textos dice 125, cambiando el 2 por el 1, ¿no? Entonces, que 125 a 215. Bueno, como acabo de decir, el escándalo fue enorme, enorme, enorme. No solo eso, el Estado canadiense, cuya cabeza el señor Trudeau es profundamente anticatólico, enseguida pues atacó a la Iglesia, enseguida pidió que se investigara, además de pedir siempre compensaciones económicas, etc. Bien, así comienza. Detrás de esto, ¿qué hay? Primero hay que recordar que en esas escuelas a veces había un cementerio adjunto, porque no siempre, estamos hablando desde 1870 más o menos hasta 1980 más o menos. Al principio, hace más de un siglo, no siempre era fácil llevar los cadáveres de los difuntos, niños o no, al lugar de origen. También porque el gobierno canadiense, quien era el que administraba y daba los fondos para estas escuelas, no quería gastar en trasladar los cadáveres a los lugares de origen. Entonces se sepultaban en la misma escuela. Había pequeños cementerios en las escuelas, pero en los cementerios que todavía se pueden investigar, lo que sucede es que en esos cementerios se sepultaban a los niños muertos en la escuela, pero también a sus maestros, a los sacerdotes, a las religiosas, a los trabajadores. Era un cementerio para toda la comunidad. Solamente en el caso de que el grupo de la nación originaria, la tribu que decíamos antes, estuviese cerca, se le podía mandar al cadáver. Eso uno. Entonces, no es que eran fosas comunes, no es que eran entierros anónimos, clandestinos, en el caso verdadero. No,
Claro que hay esos cementerios. Pero ¿qué pasó en este caso? Ni siquiera había cadáveres. Lo que la señorita detectó con los radares y el dron eran raíces, pedazos de metal, etcétera, que lógicamente daba una respuesta diferente al radar, ¿no? El eco era diferente. Y miren ustedes que se lanzan las acusaciones a nivel mundial. Miren que hasta en el Ecuador una señorita escribió un artículo tremendo contra la iglesia en El Comercio, ¿no? Lleno de odio contra la iglesia. Y nadie se había preocupado de ir a hacer una excavación in situ, una prospección, como se dice en arqueología. Nadie. Ni los obispos pidieron que se haga eso, porque como dice Mulán, ¿verdad?, que acabo de leer, asumieron la culpa y dijeron, sí somos culpables, pedimos perdón, somos la escoria de la humanidad, qué pena. Y no se hizo la investigación. Ahora se está haciendo. Ahora se está haciendo y el Estado ha dado 320 millones de dólares canadienses para estas investigaciones. Por ejemplo, solo en un lugar de una tribu de las naciones originarias en Manitoba se han excavado en 14 sitios. No se ha encontrado ni un cadáver. En esa escuela, la primera de donde saltó todo el escándalo, no se ha encontrado ni un cadáver. No hay, porque eso era un campo normal. Lógicamente que había cementerios en donde las cruces de madera se han ido pudriendo, se han ido perdiendo, porque si la escuela se cierra, ya nadie cuide ese cementerio. Entonces queda el campo como si fuera un campo normal. Pero no es un campo donde se entierra a alguien de manera, como digo, oculta, subrepticia, no. Y hay otra cosa. Un investigador, Jacques Ruillard, dijo, bien, aquí hay que hacer dos cosas, hay dos procesos de investigación. El primero es, lógicamente, ir a los lugares, hacer excavaciones, ¿no? A ver cuántas tumbas encontramos. Dentro de este proceso, eso lo sabe cualquier arqueólogo, se puede iniciar ahora, ¿verdad?, con lo que se llama arqueología forense, estudios de las causas de la muerte de los esqueletos que se encuentran. Ustedes no sé si han visto esas series de televisión que hay, ¿verdad?, sobre investigación científica, no sé qué, yo no sé hablar inglés, y cuando pronuncio tengo un inglés presidencial, así que me van a disculpar, ¿no? Ya. Entonces, pero hay métodos científicos. Este señor murió por decir de tuberculosis, o este señor murió porque le dieron un golpe en la nuca, sí. Primero eso, pero segundo, dice el señor Ruillard, hay otra investigación que se debe hacer, la investigación documental en los archivos. Canadá, perdón la comparación, no era la selva africana del siglo XIII. Canadá en el siglo XIX y XX ya era un país totalmente organizado, un país que tenía sus instituciones, que tenía lo que nosotros llamamos registro civil. Entonces, ¿dónde hay que ir a averiguar si es que hay o no constancia de niños muertos? Al registro civil, pues. ¿No les parece que es elemental, mi querido Watson? Es elemental, tenemos que ir al registro civil. Y este señor investigó las muertes desde 1915 a 1964. No investigó las anteriores hasta ir encontrando los documentos, de los libros, porque no hay que olvidar que también en algunas regiones, por el clima, por desidia de los funcionarios, algunos libros también se van perdiendo. Si ustedes revisan aquí en nuestro país los libros parroquiales antiguos, verán que en muchas parroquias han desaparecido o han sido mutilados. Parroquias tan antiguas como nuestra parroquia de Cumbayá, de Puembo, de Tumbaco, en nuestro valle, que son del siglo XVI, no siempre tienen todos los libros completos. A veces por asunto del clima, de los parásitos, y a veces también por gente que quiere destruir por esas vanidades terrenas.
Perdón que les diga esto. Un señor va al archivo parroquial, digan ustedes, no sé yo, de Saquisilí, y encuentra ahí a su tatarabuelo apuntado en el libro de los indígenas. Entonces, ¿qué hace? Arranca la página, ¿verdad?, para que no se sepa que él es indígena. Eso ha pasado en este país. O aparece en el libro de esclavos negros, ¿no? Pasaba, ahora no, porque ya están mejor cuidados. Pero ¿a dónde voy? En Canadá también, no digo que pasará esto de arrancar por genealogías, sino porque había descuidos en los funcionarios también gubernamentales. En todo caso, hacen investigación y encuentra 51 niños fallecidos en esa escuela, la primera, ¿verdad?, en donde supuestamente había 125 o 215, 51 niños fallecidos documentados, donde se dice la edad del niño, cómo se llamaba, de qué murió, etc. Eso después, lógicamente, se coteja con el cementerio, ese proceso está abierto este rato, y se va llegando a la verdad. Pero es necesario investigar, pues, queridos amigos. Piensen ustedes, yo insisto en este punto, sin hacer ni la más mínima prospección en el suelo, ya se ataca a la iglesia, ha asesinado a los niños, y eso más con abusos sexuales, porque no podía faltar esa acusación, pues no podía faltar. Y está publicado, revistas serias, periódicos aparentemente serios. Yo siempre he leído con mucho gusto la famosa revista National Geographic, no en la revista misma, sino en un artículo publicado por internet se dice esto: se encontraron 125 cadáveres de niños en esta escuela, y no es verdad, no es verdad, es una gran mentira, pero se dice. Entonces nosotros tenemos que tener, perdón la repetición, mucho cuidado, ¿verdad? Y preguntarse también otra cosa. Bueno, estos niños que se morían, porque hay 4,000 niños fallecidos en un poco más de un siglo, entre paréntesis, los niños jovencitos que estuvieron en estas escuelas en un poco más de un siglo suman unos 150,000, porque fueron llevados por orden del gobierno a las escuelas que eran internados, ¿verdad?, sacándolos de sus lugares de origen. Paréntesis, en la gran mayoría de las veces con la aprobación de los padres. ¿Por qué? Porque sobre todo al principio de estas escuelas, la situación de vida de las naciones originarias en Canadá era muy precaria, había problemas, había tuberculosis extendida por mala alimentación. Además, se agravó por otra situación en prácticamente todo el Canadá. Durante unos 20 años aproximadamente, los búfalos sufrían de una enfermedad rara y morían muchísimos búfalos, y sabiendo que las tribus originarias no eran agricultoras sino cazadoras, recolectoras, el que no haya suficientes búfalos, ¿qué significaba? Hambre, muerte. Entonces los padres de familia decían: muy bien, mi hijo se vaya allá, también porque allí le van a dar, mal que mal, de comer. Además le van a educar. Voy a volver sobre esto un ratito después hablando de la lengua, ¿no?, como les anticipé. Entonces, tenemos que saber esto. Primero, ¿cuál era el porcentaje de fallecimientos infantiles en Canadá en esa época? ¿Era diferente en estas escuelas a la sociedad canadiense en general? ¿O era más o menos parecido? También hay otro estudio que hay que hacer. Cualquier persona que ha estudiado las familias, también en nuestro país, sabe que hasta cuando se descubren los antibióticos, la mortalidad infantil era enorme, no solamente en las clases populares, también en las clases pudientes. Uno lee a veces en los documentos, etcétera, libro de bautismo, en las genealogías, fulano y sutana, personas de mucho dinero, tuvieron 12 hijos, sobrevivieron 4, sobrevivieron 5, y así. Entonces, si esto pasaba en todas partes antes de
que se descubran los antibióticos, es posible que esto también pasara allá. Tanto más que, como dicen varios especialistas, un señor Hamilton, por ejemplo, el problema de las enfermedades contagiosas en el mundo de las naciones originarias del Canadá a fines del siglo XIX y principios del XX era gravísimo, por las mismas condiciones de vida, por la falta de medicinas, aún las que había en esa época. Entonces también esto hay que tener en cuenta, ¿verdad? Que no es que en las escuelas se morían más de lo normal, no es así. Se han hecho investigaciones, sí, los niños morían en las escuelas, morían en casas de salud y morían en sus hogares, como pasa en todas partes. Lo que sucede también es que varios de estos niños llegaban a la escuela ya enfermos, ya desnutridos. Ahora, que hay otros casos, sí. Por ejemplo, este señor que les acabo de decir encuentra, ¿verdad?, la partida de defunción de un niño, se murió porque se cayó de un árbol y se desnucó. Qué pena, son cosas dolorosas, pero que también pueden pasar. O estaba patinando en invierno, ¿verdad?, se rompió el hielo, se cayó y le dio una pulmonía galopante, ¿no?, y se murió. Entonces, todo eso se hay que estudiar y no decir fosas comunes, asesinados los niños, sin haber hecho la más mínima investigación. Hace 2 meses se presentó un último informe sobre estas excavaciones en los cementerios, en los terrenos de estas escuelas, y hace 2 meses el informe es el mismo. No hay un solo cadáver que no haya estado registrado ese. No hay un solo cadáver. Y hasta este rato ustedes ven en las revistas, en los periódicos, en la televisión, estas acusaciones. Y no solo eso. La reacción ha sido durísima. A la semana de que salió esta noticia, hay niños asesinados en las escuelas, en las antiguas escuelas católicas, a la semana se habían quemado 6 iglesias católicas. En este momento, tengo los datos de hace un par de meses, no están actualizados, pero hasta hace 2 meses el número de iglesias católicas incendiadas en Canadá pasa de 100 en 2 años. Pasa de 100. Piensen ustedes si después del atentado contra las Torres Gemelas, los norteamericanos no musulmanes hubieran quemado una mezquita. Piensen ustedes el escándalo universal que hubiera sido. O si los franceses hubieran quemado unas cuantas mezquitas después de los asesinatos del Bataclan, etcétera, etcétera, etcétera. No, en Francia, entre paréntesis, del año pasado se han atacado cerca de 600 iglesias. Dicho de paso, varias de ellas quemadas también. Algunas también con este pretexto. Cuando se le dice al señor Trudeau que esto está pasando, reacciona después de 15 días. Y hasta el momento, esto sí es actual, no hay un solo acusado de estas 100 iglesias quemadas. Además, no solo eso, alguna vez se equivocan y quemaron una iglesia copta. Los coptos son cristianos, pero no son católicos. Son los cristianos que viven en Egipto, ¿verdad? Son monofisitas. Y hay una iglesia, la quemaron también. Y no solo eso. Les podría yo citar a ustedes frases, textos de autoridades canadienses que dicen: está bien que se quemen las iglesias, vayan y quémenlas, quizás acaben con todas. Y como digo, no hay una investigación llevada adelante para buscar a los culpables. Más bien se aplaude a los incendiarios, a los pirómanos. Pero hay algo más, siempre hay algo más. En 1984, el Papa San Juan Pablo II estuvo en Canadá. Y ahí, en esa oportunidad, 1984, los jefes de las naciones originarias le agradecieron
lo que los misioneros católicos habían hecho por las naciones originarias durante varios siglos. Por ejemplo, uno de los jefes más prestigiosos, más importantes de Canadá, Phil Fontaine, le agradeció al Papa por esto, ¿verdad? Todo el bien que la Iglesia Católica había hecho por sus tribus, en especial las escuelas católicas. Y ahora, hace 2 años, cuando salta el escándalo de las famosas fosas comunes o tumbas ocultas, Phil Fontaine también dijo que por favor no se instrumentalice este hecho, porque él todavía no sabía que era falso, era de los días en que todavía no se había investigado, que no se instrumentalice este hecho y que no se olviden de los cientos de años de buena voluntad y trabajo esforzado de los misioneros. Miren ustedes, en 1984 agradecen los jefes al Papa. Año 2021 van y le piden al Papa que vaya y pida perdón por una falsa acusación de criminalidad. Y el Papa va. Pero no es solo eso. En estas escuelas pasaba lo que en todas las escuelas de este mundo. Había campeonatos deportivos. Participaban en los campeonatos de hockey, por ejemplo, el deporte canadiense por antonomasia, no solo dentro del colegio, sino intercolegiales. Iban a Europa, hacían giras por Europa. Todos estos, en otras palabras, eran colegios, lógicamente, no los de hace 100 y pico de años cuando estaba comenzando y no se podía viajar. En ese entonces solo viajaban los millonarios. Pero después, en el siglo XX, hacían estas giras. Y les quiero leer, para ir terminando, lo que dice un exalumno de estas escuelas, que vive este rato. Si alguno de ustedes conoce literatura canadiense en inglés, lo conocerá, porque es un escritor famoso a nivel mundial, indígena, nación originaria, dirían ellos, Thompson Highway. Thompson Highway es un escritor muy conocido a nivel mundial, sobre todo por sus obras de teatro. Es un excelente dramaturgo. También tiene novelas, ensayos, etc. Pero sobre todo es conocido en todas partes por sus obras de teatro. Miren lo que dice él. Hay muchas personas muy exitosas que fueron a esas escuelas y tienen carreras brillantes y son personas muy funcionales y muy felices como yo. Tengo una carrera internacional próspera y no hubiera sido posible sin esa escuela. Todo lo que escuchamos son cosas negativas. Nadie está interesado en lo positivo, en la alegría que vivíamos en esa escuela. Este es un ejemplo clarísimo de la experiencia de un joven que le debe todo, bueno, ahora ya no es joven, pero que le debe todo lo que es a esta escuela católica. Y él lo dice, ¿verdad? Vivíamos además en la alegría, no en ese ambiente, ¿verdad?, de maltrato, de hambre, de desprecio. No, vivíamos felices. Y esto no se publica. Si ustedes van y buscan en New York Times, en todos esos, en Die Zeit, en Le Monde, todas estas declaraciones, no van a encontrar. Peor en el país, no van a encontrar. Entonces nosotros que tenemos que ir pensando, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir pensando cómo, si ahora, en nuestra época, con los medios que tenemos para investigar, nos mienten, nos calumnian en la cara, peor aún pensando en el pasado, peor aún, nos pueden adulterar todo lo que les da la gana. Y nosotros, como decía Leo Moulin, aceptamos. No, pues tenemos que defender la verdad. Lógicamente, volviendo al tema de la fe, nosotros sabemos qué es lo que dijo Jesús. Si el mundo les odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Lógico. Si nosotros los católicos no somos odiados por el mundo, es que estamos haciendo mal las cosas.
Entonces, si hay todas estas calumnias, bendito sea Dios. Significa que la Iglesia, con todas sus fallas, nuestras fallas, está haciendo bien las cosas, porque si no hiciera bien las cosas, no nos darían la menor importancia. Allá. Entonces, mis queridos amigos y amigas, para que ser políticamente correcto, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de cómo se tergiversa la verdad. Si ustedes, como digo, me tienen paciencia, en unos próximos lunes hablaremos, por ejemplo, de las cruzadas, de la Inquisición, de las causas de la Reforma Protestante, del caso Galileo. No. En todos los colegios y universidades, Galileo. No, ya se sabe. No. Es la papa de todas las sopas. De Pío II y los judíos, la conquista española, y así. Ustedes también pueden sugerir otros temas, ¿no? Por si acaso. De tal manera que material hay de sobra. Y cuando terminemos este primer ciclo, repito, les amenazo con tener otros programas sobre lo que la Iglesia ha hecho por la humanidad, como dije hace un momento. Bien, mis queridos amigos, no les quiero cansar más, ¿no? Ni quiero cansarme yo, no. Y ahora la pelota queda en su cancha. Gracias a Dios no tenemos árbitros para que nos roben el partido. Bien. La pelota está en su cancha, preguntas, aportes, comentarios, etcétera. Padre Jorge. Bien amigos, espero que hayan disfrutado de esta charla, que hayan aprendido mucho, que les haya gustado, y ustedes han visto pues que hay gente en el aula, gente en el salón, pero también nos da mucho gusto que ustedes puedan disfrutar desde su casa o de donde quiera que se encuentren de estas charlas, de estos encuentros que vamos a tenerlo con cierta regularidad. Les invitamos a que sigan con nosotros, a que sigan compartiendo también con personas que crean que a quienes les puede interesar estas charlas, estas conferencias, y nos veremos Dios mediante en una siguiente entrega. Que Dios les bendiga.